Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, de la carrera de Educación Inicial, programa semipresencial, pertenecientes al quinto semestre paralelo A. Mi nombre es Manuel Figueroa. Mi nombre es Jenny Heredas. Mi nombre es Cindy Maru. Mi nombre es Daniela Sotilana. Mi nombre es María José Vanillas. En esta ocasión tenemos el honor de entrevistar a la señora Anita Yaguana, quien nos va a dar su opinión de un tema muy importante en el ambiente académico. El tema a tratar es acerca de la influencia del ambiente familiar en la educación del niño. Bienvenida, vamos a dar inicio a esta entrevista. Para dar inicio comenzamos con la primera pregunta de la entrevista. ¿Cómo puede el ambiente familiar afectar el rendimiento académico de un estudiante? Bueno, creo yo que por el comportamiento de nosotros, por nuestras actitudes, también porque a veces llevamos un patrón desde mucho antes de nuestra vida, llevamos un patrón y seguimos con ese patrón, no lo cortamos, entonces seguimos con eso. Ya. Como segunda pregunta, ¿cómo pueden los padres fomentar un ambiente que promueva el amor por el aprendizaje en el hogar? Usted como madre de familia. Yo creo que por medio de juegos, pasando tiempo con ellos, leyendo libros, ayudando también en las tareas, poniéndoles horarios, límites. A continuación, la tercera pregunta. ¿Cuál es el papel de la comunicación y la interacción familiar en el desarrollo académico de los niños? Yo creo que es muy importante, o sea, estar pendiente de los hijos, de saber qué les pasa en la escuela, preguntarles cómo les fue, preguntarles sobre los deberes, o sea, saber de ellos qué piensan también. Eso. Muy bien. Como cuarta pregunta, ¿de qué manera las diferencias culturales en las prácticas familiares afectan la educación en los niños? Yo creo que a veces no sabemos mucho ¿no? sobre culturas, a veces, incluso a veces sabemos ni siquiera el idioma de otras culturas, entonces a veces también como que nos alejamos de eso y yo creo que también ellos se sienten distantes a nosotros porque no sabemos prácticamente a veces mucho de las otras culturas. Como quinta pregunta, ¿cuál es el impacto de la estabilidad emocional en el hogar en el rendimiento académico? El afecto en el hogar. Yo creo que a veces ya ahora a los niños afecta mucho en su salud mental, en su aprendizaje, en el desarrollo, les causa ya ahora muchos miedos, o sea, todo eso yo creo que ahora se ha venido dando. Y como sexta pregunta, ¿qué estrategias pueden implementarse para mejorar la participación de los padres en la educación de sus hijos? En el hogar yo creo que poniendo actividades que hagan, jugando con ellos, interactuando también haciendo los deberes, así. Le agradecemos mucho por darnos su tiempo y su colaboración en estas preguntas que nos sirven a nosotros en nuestra formación como futuras docentes, y conocer este tipo de temas es muy importante en nuestra formación. Le agradecemos bastante. Hasta la próxima ocasión. Buenas noches, somos estudiantes de la Universidad Central de la carrera de Educación Inicial del programa semipresencial. Somos estudiantes del quinto semestre paralelo A. Muy buenas noches, mi nombre es Evelyn Morales. Buenas noches, yo soy Marixa Gavilanes. Mi nombre es Cindy Maruri. En esta ocasión realizaremos una entrevista a nuestro invitado especial, el señor Carlos Buitrón, quien de manera muy comedida aceptó este encuentro para conocer su opinión acerca de un tema muy importante en el ámbito de la educación infantil. El tema a tratar es sobre la influencia del ambiente familiar en la educación. Bueno, vamos a dar inicio con la siguiente pregunta. ¿Cómo puede el ambiente familiar afectar el rendimiento académico de un estudiante? Bueno, buenas noches nuevamente con todos ustedes. Gracias por el espacio. Respondiendo a la pregunta en el cual, de alguna manera, la afectación del ambiente familiar hoy en día, hay que revisar primero lo que menciona la LOE y también el artículo también 27,
y las nuevas reformas también que se han hecho, ¿no? Sobre los espacios integradores y de alguna manera la vinculación que tiene ahora también el padre de familia de manera transversalizada en los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, en el entorno que tiene que ver con la escuela. Eh, la forma conductual, la forma conductista, que digamos los paradigmas que tuvimos en la escuela clásica, hoy en día se han roto. Hoy en día tenemos, por un lado, hogares disfuncionales también, que es como un modus per cápita en el modus vivendi ahora de la sociedad, de las familias. Y hoy en día el niño, cuando llega al aula de clases, ya entiende un concepto diferente. Yo te puedo decir en base a mi experiencia que me ha tocado trabajar también en lugares complicados, álgidos, espacios también donde ha sido complejo enfrentarse a denuncias que han tenido que hacer las autoridades de estas instituciones por el tema del maltrato al niño, el tema del espacio que también aborda en su crecimiento personal, porque también es un lado psíquico-emocional, un lado que de alguna manera aborda varias aristas, este tema de impactar el espacio emocional del niño en la escuela. Pueden haber muchos casos y como te digo, también ha habido procesos en los cuales me ha tocado afrontar y ver situaciones muy duras, muy complejas, eh, que va desde la violencia física, desde el maltrato, y también, bueno, en ese poco porcentaje, desde la otra arista, también hay hogares funcionales donde el niño también tiene y crece con ese núcleo de la palabra amor, de la palabra hogar, de la palabra, más que la palabra, el concepto de vivir, ¿no? Entonces hay muchos aspectos ahora. Es importante también cómo el DESE ha ido vinculando programas para los niveles de inicial, para los programas de preparatoria, y luego también van en una manera secuencial con los aspectos de básica media, básica superior y bachillerato, en donde el padre de familia también es partícipe, por ejemplo, en estos talleres de Educando en Familia, en el cual hablan espacios de integración holística dentro del aula, ¿no? Por eso recordar lo que les decía a un inicio, el tema también eh, de alguna manera de lo que menciona la LOI, sobre todo en las reformas, que el niño tiene que estar en un ambiente hoy en día también integrador, eh, amoroso, digamos todas esas características que puedan enriquecer su aparataje educacional dentro de su proceso, ¿no? Que ahora tiene muchas y varias aristas. Entonces, hay muchos esquemas desde una pregunta muy abierta como para poder responderte de una manera así muchas cosas y muchas características, pero se puede en base a la experiencia decirte o mencionar lo que estoy aquí compartiendo con usted. Muchas gracias, sí, pues completamente de acuerdo y ya nosotras nos iremos dando cuenta ya dentro de la práctica preprofesional, todos los puntos que usted nos va mencionando. Y para continuar, tenemos otra interrogante. ¿Cómo pueden los padres de familia fomentar un ambiente que promueve el amor por el aprendizaje dentro del hogar? Bueno, promover, digamos, este concepto hoy en día en una sociedad donde estamos transversalizados por la violencia, por el caos, por la falta de comprensión, ¿no? Hay una frase muy célebre de María Montessori que menciona que si uno de alguna manera daña o flagela la integridad del niño, el niño va a responder de la misma manera. Y si uno tiene un aspecto emocional de amor, de vinculación en el hogar, el niño también va a responder a estos esquemas. Pero también hay que recordar que vivimos en una sociedad efímera, ¿no? Como en el que todo tiene que ser hoy día suavizado para el niño, para dentro de la situación del hogar. Ya los esquemas en los que vivimos, digamos, la gente que fuimos formadas en los 80s, en los 90s, eh, ha roto esas prácticas, ha roto esas prácticas de hoy en día. El amor tal vez se mida en otras aristas, en otros espacios, en el núcleo familiar. Por ejemplo,
el tema de cómo realizar una práctica de tareas escolares en casa, de los valores, de los principios, de muchas cosas que intervienen con la familia. Entonces, eh, yo pienso que un hogar o un ser humano que está formando a otro ser humano tiene que tener, digamos, estas características emocionales eh, que permitan alimentar al niño un desarrollo libre, un desarrollo que le permita tener muchas más aristas para que pueda desarrollarse hoy en día en la sociedad, ¿no? Para que dejen de ser simplemente funcionales, sino que sean integradores, que es lo que busca también los currículums hoy en día. Claro que sí. Una pregunta más que queremos hacerle es, ¿cuál es el papel de la comunicación y la interacción familiar en el desarrollo académico de los niños? ¿Cuál creería usted que sería más importante en este sentido? Bueno, la comunicación tiene muchos paradigmas, ¿no? Y también que se transversaliza en la educación. Por eso también hay carreras que ofrecen la educomunicación. Uno de ellos es el interaccionismo simbólico, por ejemplo. Dentro del papel de la comunicación y el núcleo familiar, hay que romper con los esquemas horizontales que se manejan en las instituciones educativas, que aún las tienen, aún las tienen. Hoy en día se habla de muchas metodologías para poder trabajar en el aula, para poder que los niños, los docentes, de alguna manera, tengan un mejor apego con los estudiantes, diversas metodologías, que ustedes también las deben conocer dentro de su práctica ahora o dentro de su formación académica. Y dentro de una de estas aristas, básicamente también está el tema, como te decía, de romper los esquemas verticales que se manejan en las instituciones educativas, donde las máximas autoridades son quienes tienen el poder y los docentes se relegan simplemente a ejercer un papel o una función eh, para comunicarse con el niño, con el padre de familia. Su hijo no tiene un deber, su hijo no cumple, su hijo no hace, su hijo no, o las felicitaciones en el otro caso, ¿no? Su niño sí tiene, su niño sí cumple. Entonces, se van rompiendo esquemas. Yo te podría decir que, bueno, yo he trabajado dentro de esta carrera muy hermosa ya 11 años, como les mencionaba en el preámbulo, y ahora estoy 2 años trabajando eh, en otra ciudad, en otra provincia. Rompí mis esquemas y salí de mi zona de confort, porque así nos toca también a veces a los docentes. Dentro de esta práctica he tenido la suerte también de contar con profesores que ya, bueno, algunos se han jubilado, grandes maestros también, grandes compañeros, y hablaban del esquema de los docentes que eran antes normalistas, que iban y hacían una práctica rural de un año y entendían el concepto de la familia desde otra edad, desde otro tipo de comunicación simbólica. Y es lo que yo he podido vivir ahora. Me tocó venir a atravesar a la ciudad del Tena y enfrentarme a la educación rural también. Entonces la comunicación es diferente, se vuelve diferente porque atraviesa, digamos, mecanismos que nos permiten a nosotros entender cómo el padre de familia, cómo la autoridad, cómo un chamán, cómo se manejan otros aristas de comunicación que no está en la ciudad sobre todo. Pero sí, yo me iría por el interaccionismo simbólico, rompiendo el esquema conductual hoy en día, el aprendizaje significativo y el entorno que tienen todos los actores que intervienen en la comunidad educativa. Muy interesante. Justamente ya topamos el tema en el que va la siguiente pregunta, que dice lo siguiente. ¿De qué manera las diferencias culturales en las prácticas familiares afectan la educación de la familia? ¿Cree usted que si una familia está integrada por distintas culturas, hay una afectación o hay un enriquecimiento en ese estudiante? Hay un enriquecimiento, definitivamente, porque hoy en día los chicos, por ejemplo, que tienen otra edad simbólica, cultural, que no viven la per cápita del interaccionismo diario o de la mecánica que viven los niños ahora atravesados en la urbanidad, eh, es diversa, uno se enriquece, uno aprende un nuevo lenguaje, una nueva forma cultural, y también eso ahora han regresado a tomar dentro de los currículos también educativos, y se manejan, digamos, en los niveles de bachillerato también, en las especialidades que van a volver, en el tema
digamos, no solamente de las prácticas culturales cuando se engalana una fiesta, cuando se ve un baile, cuando se ve un simple esquema. Entonces hay un enriquecimiento cultural que permite a la educación tener mucho más poder y de alguna manera también sentirnos propios dentro de este lindo ámbito de la vida. Muy importante todas las propuestas que usted nos está brindando, las respuestas a estos interrogantes. Y ya casi para terminar, quisiera saber su opinión de cómo impacta la estabilidad emocional de un hogar en el rendimiento académico de los hijos. Eh, sí tiene un impacto, digamos, de un 80 al 90%. El otro 10% es como el ser humano que puede asimilar ese proceso y puede tener en su etapa formativa eh, una reinserción dentro de la normalidad. Es, es bien importante lo que yo les mencioné a un inicio sobre el tema de cómo hoy en día los esquemas de hogares disfuncionales están atravesados en la educación. Entonces, eh, afecta, afecta de muchas formas significativas del proceso de enseñanza-aprendizaje y social, emocional de un niño en el aula de clase. Puede ser que un niño tenga muchos síntomas, ¿no? Y también hoy en día hacen evaluaciones con el UDAI para establecer qué tipo de, inclusive de hiperactividad, de agresión presenta un niño en el entorno escolar. Y esto es muy importante también para nosotros poder trabajar en base a las planificaciones, en base a los diagnósticos, en base al proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero también depende de un 10%, hoy en día, como digo, dentro de este esquema normalista, que los estudiantes, que los chicos puedan adaptarse a estos procesos. Sí, como te decía, dentro de estos 12 años, y más en el aspecto público, en lugares muy complejos donde me ha tocado a mí laborar, y otros no, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, normal, era donde pude conocerle a María José, donde también era estudiante en ese entonces, y yo era docente. Pero eso, por ejemplo, dentro del tema de las escuelas que son también ahora católicas, y también la religiosidad que data sobre todo desde la época del siglo XVIII, del siglo XIX, donde iba unida la educación y el ambiente escolar. Pero, y se preocupan también de alguna manera por el aprendizaje del chico y del ambiente familiar. Pero en las escuelas laicas, en las escuelas donde no hay esto, se vuelve también un aspecto alto. Entonces también es una preocupación porque a base también de esto está el tema también de la sobreprotección que ahora tiene, digamos, la LOEI nuevamente con los estudiantes. Y ahora hay que entender la vulnerabilidad, hay que entender si un hogar tuvo un fracaso, como que se repiten a veces los esquemas, embarazos adolescentes, y todo el tema de la vulnerabilidad se vuelve un aspecto muy sensible dentro de la comunidad educativa. Entonces, ahora hay que también tratar con un tino y hay que también, el docente tiene que tener, digamos, como un respaldo fuerte para poder enfrentar, digamos, estos aspectos que uno ve en el día a día con los chicos, con las chicas en el estudiante. Claro, en ese sentido tendríamos nosotros como ya, bueno, ya estamos muy cerca a llegar a esa meta, ¿no? También conocer un poco más a profundidad, yo creo, el ambiente en el que se está desarrollando cada uno de los estudiantes. Y para cerrar, quisiera preguntarle cómo nos podría aconsejar usted qué estrategias se pueden implementar para mejorar la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos, sabiendo que últimamente he visto el desinterés en muchos padres de familia que simplemente llegan, dejan al niño el primer día de clases y luego se los vuelve a ver el final. Entonces, sí, creo que se debe implementar alguna estrategia, algo que usted nos pueda mencionar en ese sentido. Te podría complementar un poco la pregunta que con el aspecto de la pandemia se volvió un punto más agudizante este tema de la vinculación del padre de familia con el aspecto escolar.
porque los chicos tenían incluso en sus hogares, y he trabajado más con niveles de básica, superior y bachillerato, que salir también a laborar para poder de alguna manera subsistir dentro de su entorno familiar. Entonces, si el padre pasaba todo el día en la calle, en las ventas ambulantes, el chico también tenía que realizar esa tarea y se volvió un tema más fuerte. Por este aspecto, el ministerio, vuelvo y repito, dentro de lo que son los talleres de Educando en Familia, dentro de lo que es el esquema docente desde un inicio del año lectivo. Volver al esquema funcional clásico también ha funcionado y también ya me resultaba a mí tener un número de teléfono a la mano, llamar, ya su hijo no cumple, su hija sí, etcétera, venga, o tal vez hacer visitas no solamente en lo que son los aspectos académicos. Después de la pandemia parecía chistoso, pero nos tenían prohibido a los docentes que tengamos un vínculo más allá de las relaciones académicas, eh, digamos, por el mecanismo del móvil, ¿no? En el cual usted tenía que relegarse y después de la pandemia era la estrategia de buscar sea como sea para las fichas pedagógicas, para los hogares disfuncionales. Entonces ahí resultó un esquema muy interesante de lo que es las visitas pedagógicas a las casas. Entonces, darse el tiempo, la labor del docente dentro del aula nunca termina dentro de las 6 horas o a veces las 8 horas de clase, va mucho más allá. Y a veces también va atravesado, transversalizado por el aspecto emocional muy fuerte. Eh, Hay una película muy interesante del comediante Cantinflas, en el cual menciona, ¿no? Cuando él hace el tema del profesor, en el cual dice que la educación es como el box, que no solamente si por el un lado se ataca lo que es las materias, la educación, las naturales, sociales, o los esquemas que ustedes ven dentro de sus mallas de preparatoria, de inicial, y de alguna manera también dentro del otro lado se ataca el aspecto emocional, y ese va mucho más fuerte. Eh, y para culminarte con esto también había una frase muy célebre de Mujica, ¿no? El expresidente uruguayo, que decía que en la casa, en la escuela se enseñan naturales, sociales, matemáticas, lenguaje, pero en la casa se enseñan valores, el saludar, el amor y muchas otras prácticas también. Entonces el docente tiene que integrarse dentro de estas dinámicas de hoy en día. Duras, complejas, pero que a la final resulta. Y el esquema del teléfono, los grupos hoy día de WhatsApp, eh, tal vez de las prácticas de los formatos que manejan hoy en día, de los eh, ¿cómo se llaman esto? De las páginas propias autónomas que tienen las unidades educativas para la comunicación con los hijos. Pero a veces ni agotando todos los recursos hay padecitos de familia, como decía usted, que al hijo le deja el primer día de clase y se olvida, y va al último, ¿no? Suele pasar. Claro, sí, o sea, lastimosamente es una práctica bastante común que se vivencia hasta la actualidad, ¿no? Y también eso depende mucho de la deserción escolar, a veces los chicos pierden el año y ya al final quieren salvar algo de lo que pudieran, pero ya más que nada con la nueva reforma ya está un poquito más complejo, ¿no? Así es. Bueno, finalmente agradecemos mucho el tiempo y la participación del señor Carlos Buitrón. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por su espacio y desearles éxitos también en esta etapa, que les vaya muy bien y a darle, ¿no? Con todo. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Nos ha dejado muy satisfechas todas las interrogantes que hemos tenido y desearle muchos éxitos en su vida laboral. El Tena es una ciudad muy bonita, sí, tengo el gusto de conocerle y que, que tenga muchos éxitos, que Diosito le bendiga y muchísimas gracias. Muchas gracias igualmente para ustedes, para su etapa ahora académica que están cursando y también en su vida laboral. Es muy complejo hoy en día la palabra educación, pero cuando se tiene pasión, cuando se tiene amor, cuando se tiene convicción, se hace una forma de vida muy agradable, muy bonita, en la cual uno está transversalizado, como digo, por muchos aspectos, por muchos espacios y nos enriquece, nos permite ser mejores personas también.